Paulo Freire apoyaba un sistema de educación diferente, concentrándose sobre todo en la necesidad de los alumnos por estudiar. Este sistema educativo fue la revolución en los 4 continentes y sus ideas fueron parte fundamental en lo que es para nosotros ahora la educación. Freire nació en el contexto que fomentaba la educación, ya que sus padres le habían enseñado a leer y a escribir, pero su familia sufrió las penumbras de la guerra civil. Estudió la carrera de Derecho y como no le gustaba demasiado, terminó trabajando en el Departamento de Educación y Cultura del CESI e hizo la tesis sobre la educación y actualidad brasileña. De este estudio surgió una revolución en la educación en los países de Sudamericana, ya que a través de su tesis llevaron a cabo reformas en el sistema educativo. Y gracias a esto muchos de los compañeros eran capaces de leer y de escribir. Poco a poco los progresos de Freire se fueron explayando por medio mundo, favoreciendo el proceso de aprendizaje de la población más necesitada y por esto le produce diversos reconocimientos. Las ideas de Freire sobre la educación general siguen siendo la base de muchos de los estudios sobre la pedagogía de la educación. Aunque recibió aiuto, è andato via. Ok. Durante años muchas críticas, este proceso no deja de ser una dinámica integral basada en una aceleración del propio proceso de alfabetización dirigida a los campesinos adultos. Otro de los temas que le apasionó a Freire y que fue su objeto de estudio durante muchos años era la relación de la educación con la política, ya que cualquier acto educativo tiene una dimensión política. A la muerte de Freire, que durante toda la vida recibió premios y remuneraciones por todo el mundo, miles de escuelas y de proyectos siguieron la estela que había dejado, utilizando los libros y experiencia como parte de su metodología, sobre todo en la educación de adultos y educación popular. La educación es una de las funciones más importantes de los seres humanos, pero no es igual en todo el mundo, ya que depende del contexto social en el cual nos situemos. Existen partes del mundo en que es obligatoria y otras en que no tienen acceso. Pero esto no ha sido siempre así, ya que ha habido una gran evolución hasta ser lo que es ahora mismo. Pero todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de ciertas instituciones que han fomentado la educación, como la familia, la escuela, etc., las cuales han promovido en todo momento el trabajo de la alfabetización, fomentadas por los nuevos contextos sociales y gracias a la rápida industrialización y los nuevos sistemas de consumo. También ha sido relevante la separación de las nuevas colonias de África y la aparición de nuevos movimientos políticos. Para que todo este proceso se llevara a cabo, han existido pedagogos y escritores que han facilitado que este proceso se llevara a cabo de la manera más amena posible. Paul Goodman, un americano y estudioso de la educación, centró sus estudios en mejorar la educación formal y la comunitaria como generadora de educación útil. Paul plantea
que para impartir la educación se debe utilizar toda la ciudad como aula y que sea algo no obligatorio. Y la educación no sería obligatoria, pero aún así no habría absentismo, ya que los alumnos no querrían faltar. Él eliminaría la educación a menores de 7 años, ya que cree que no es necesaria, y también eliminar las calificaciones y los exámenes. John Holt se centró en hablar sobre la inadecuación de la escolarización americana. También plantea la posibilidad de que cada alumno tenga la posibilidad de faltar un número de horas y que él se gestione de la mejor manera posible, ya que el permanecer tanto tiempo en la escuela no es bueno ni para el alumno ni para el profesor. Ivan Illich es el mayor representante de la desescolarización, corriente pedagógica de crítica radical a la escuela, y él mismo se definía como un historiador y como un observador de las mentalidades y su evolución. Sus aportaciones iban más dirigidas a las necesidades del educando y no a proponer un estilo alternativo de escuela. Ivan Illich nació en Viena en 1926. Estudió teología y filosofía y obtuvo su doctorado en historia. En el mismo año se ordenó como sacerdote, con una gran afluencia puertorriqueña. Después de 5 años fue nombrado vicedirector de la Universidad de Puerto Rico. Unos años después participó en la creación del Centro de Información Intercultural, en el que hacía estudios del Tercer Mundo. Uno de los artículos que publicó después de acceder al CIDOC abandona su relación con la Iglesia y el sacerdocio. Illich analiza la falta de estudios de cómo nace la historia de la educación y que solo se hacen estudios de la educación. Como ideas principales de Ivan Illich dice de la existencia de ciertos servicios en los que se encuentra la educación, que los define como vacas sagradas, de los que existe una escasa posibilidad de modificación y otras de generar otras alternativas. Lo que buscaban era generar una escuela diferente, más parecida a las escuelas libres, pero donde centró realmente su trabajo es en la de escolarizar la educación y la sociedad. Su relación con la Iglesia le permite analizar la educación desde esta perspectiva. No solo Ivan Illich habla de la desescolarización, sino que son muchos de los autores los que lo tienen en mente, ya que piensan que la educación no tiene que estar tan inmersa en la sociedad, ya que se basan en los bajos resultados de la población. La educación deja de tener valor para la población. Se puede decir que existe una cierta relación de las críticas de la descolarización con los países desarrollados y capitalistas. Sus propuestas son crear sistemas alternativos de educación, ya que la educación manipula y modifica la población. Divide en 3 momentos en la vida de un niño. La primera etapa es casi la más importante y termina con la segunda dentición. Los hombres de la edad moderna no dan importancia a los antepasados. Saben que esta es la historia y que a través de ella te cuentan el pasado de nuestra sociedad. La educación y en especial las diferentes escuelas han sufrido una gran evolución, hasta lo que es en estos momentos, pasando por diferentes fases, entre ellas la época en que la religión tenía tanta importancia, la participación de la Iglesia. Rudolf propone una metodología basada en la observación y la experimentación del objeto estudiado. También en este texto analizamos cómo el niño a lo largo de su evolución va adquiriendo poco a poco los conocimientos relacionados a lo espiritual, que se mezclan con lo inmaterial. La evolución que tiene que conseguir hasta adquirir todos esos conocimientos nuevos de la mano de su maestro. La pedagogía Waldorf, uno de sus objetivos principales, que es educar anímicamente y espiritualmente, todo ello a través de lo artístico, utilizando las manos como herramienta, y no como en estos tiempos que las metodologías en demasiadas ocasiones utilizadas van ligadas a una posición intelectualista.
El sistema educativo hay que mejorarlo porque si sigue utilizando metodologías desfasadas no tendrá ningún sentido para llevar a cabo un trabajo global con el niño y no solo trabajar el intelecto. Después veremos. Lo más importante es, ¿sabes? No una colonia de menores, sino una escuela de educación social. Necesitamos, comprendes, forjar un hombre nuestro. Y tú eres quien debe hacerlo. De cualquier forma, todos tenemos que aprender. Y por tanto, tú también aprenderás. Me gusta que me hayas dicho francamente, no sé, esto está bien. En 1920, el delegado de gobierno cede un dinero para construir una escuela de educación social, una escuela nueva y alternativa en la que en sus inicios los principales pedagogos eran seguidores, probablemente suboficiales retirados, cuyas obligaciones consistían en vigilar cada paso de sus educandos, tanto durante el trabajo como durante el recreo, y en dormir por las noches juntos a ellos en la habitación contigua. En el transcurso de 2 meses lograron, con ayuda de los especialistas rurales, poner más o menos en orden uno de los cuarteles de la antigua colonia. En poco tiempo, 2 educadores formaron parte de este proyecto. El 4 de diciembre llegaron los primeros sus educandos. 4 eran enviados a la colonia por asalto a mano armada de una casa y tenían 18 años de edad. Los otros 2 más jóvenes eran acusados de robo. Y sus inicios fue muy difícil encontrar la manera de llegar a un acuerdo con los educandos y por ellos no había más que conflictos. El número de niños fue aumentando poco a poco, como el de educadores, y ciertas funciones del día a día, como la tala de leña, los trabajos en la cocina y en el lavandero, hacían su obra, aunque pedagógica. Sobre todo se alimentaban de condior, que era sopa aguada de mijo, y por menos así la necesidad primordial del hombre, que es la comida, no estaba menos resuelta. Por eso la cuestión de la ropa nos angustiaba tanto como la cuestión de los víveres. Nuestros educandos tenían siempre hambre y eso complicaba sensiblemente su reeducación moral. Con ayuda de medios privados consiguieron calmar los colonos solo cierta parte, no grande, de su apetito. Dunque, a Makarenko, che desempeñó funzione di maestro, propuso una metodología alternativa basada en el marxismo y apoyó los derechos de los trabajadores. Sus años como educador y las experiencias adquiridas años atrás fueron recogidas en 2 obras, Poema pedagógico y Banderas en las torres. A Makarenko fue más un teórico que un práctico. Era contrario a las ideas de los pedagogos. Creó sus propias teorías sobre la educación y buscó la creación de una nueva sociedad. El énfasis en lo colectivo, dar importancia al grupo, ya que el trabajo individual tiene que ser relevante para el grupo. Lo que se persigue no es obtener un beneficio individual, sino para la comunidad que te rodea, cubrir las necesidades de la sociedad
a través de las acciones individuales. Para ellos, las necesidades que deben cubrir en toda la población es que todos los alumnos deben adquirir una formación intelectual amplia, separada de la formación para el trabajo y junto con unos conocimientos básicos de política. Otra idea fundamental de la que habla es que no hay que educar a la persona, sino educar al grupo, al que pertenece el individuo. Pero para ello es necesario que el grupo esté organizado, en el que exista una rutina escolar y una estructura muy organizada de todas las funciones, todo ello basado en la disciplina. La educación surgió en los inicios de las sociedades. La figura del trabajador social es aquella que mejora las necesidades de la población. Tiene que poseer una serie de aptitudes innatas para ayudar a la gente. En el caso de la Laura, una sorda ciega que aprendió a través de la utilización del tacto a distinguir una piedra de una manzana o el agua de la tierra. Otro caso aún más conocido es el de Helen Keller, que de la mano de su Iván consiguió adquirir una educación a través de una serie de sistemas educativos que se pueden asemejar en los utilizados hoy en día. De ese trabajo se publicó un libro que es una de las obras más importantes de un servicio social llevado a cabo. Helen se quedó ciega y sorda a la edad de 19 meses. Hasta la llegada de su Iván estaba totalmente asilvestrada, pero gracias a una acción continua y sistemática. En sus inicios se instalaron en un pabellón cercano de la casa para aprender una forma de hablar. Todo ello a través de deletrear la palabra en la palma de la mano y haciéndole palpar al mismo tiempo el objeto correspondiente. Gracias a esto y a un trabajo diario consiguió ser la primera sorda ciega en obtener un título universitario. No fue fácil el trabajo, pero a través del tacto fue logrando poco a poco sus objetivos. Uno de los momentos más importantes de su vida fue cuando llegó al colegio de Cambridge, donde se relacionó con niños de su edad. Donde se relacionó con niños de su edad que veían y escuchaban. Algunos de ellos consiguieron aprender a comunicarse con ella a través de la palma de su mano. En su inicio, la gente se acercaba a ella de una forma diferente, acorde a sus necesidades, pero con el paso del tiempo consiguió que la gente actuara como si ella fuera una persona normal. Somerville propuso la creación de una escuela alternativa gracias a sus conocimientos de pedagogía, a través de generar las direcciones necesarias tanto para los examinantes como para los alumnos, para llevar a cabo este proceso. Apuesto por una metodología práctica y basada en una experiencia de libertad en la libertad. Surgió una alternativa a la escuela tradicional, a la cual se unieron otros movimientos educativos como Nelly, que tenía muchas de sus ideas en común. Pero a su vez existe una disconformidad en algunos de sus puntos. Esta metodología se centra en que la escuela tiene que acompañar al niño y no el niño a la escuela. Las lecciones duran hasta la 1 y los libros no tienen tanta importancia. Centran todo su trabajo en que el niño sea capaz de leer, escribir y cantar. Las lecciones son más individualizadas que en la escuela normal, ya que de esta forma fomentas al alumno a experienciarse liberamente la figura de las actividades artísticas como las deportivas tienen casi el mismo valor que materias como lengua o matemáticas. En todo momento se busca darle el aprecio y el cariño que necesitan, evitando en todo lo posible la utilización del castigo, ya que lo que produce es odio.
Otro de los temas que también se trata en esta escuela es el sexo, es evitar a toda costa que sea un tema tabú y hablarlo de la manera más abierta posible para así evitar falsos prejuicios y el odio que producen las prohibiciones sexuales. En la escuela de Summerhill no se prohíbe la religión y la creencia en un Dios. Lo que se trabaja es que la figura del Dios no tiene que ser la autoridad y el que marca una serie de restricciones de lo que puedes hacer y cómo lo tienes que hacer, ya que el no hacerlo te implicará un castigo o un pecado. Lo que ellos plantean es que este Dios no tiene por qué estar en los cielos, sino en las praderas. Un niño no es malo, sino lo que le sucede es que tiene una exposición de impulsos reprimidos en un conflicto constante con la voluntad. Todo que hemos analizado previamente tiene su origen en una realidad sociopolítica dentro del sistema capitalista. Esto genera una separación de clases y todo esto pretende ser un ensayo paradójico que no se podría llevar a cabo si no se destruye el sistema capitalista. Los problemas de cada día con la educación de los niños es que no viven felices, viven comprometidos por normas y por compartimientos predeterminados establecidos por la sociedad. En muchos de los casos es por falta de amor y por usar el castigo como represión hacia las personas. Una mala educación por parte de los padres, los cuales llenan de regalos a los niños, porque su misión como padres es de hacer siempre lo mejor y apoyar su desarrollo hacia la libertad. La libertad personal a causa de la sociedad actual que pretende hacer a cada individuo un esclavo, ya que viene determinado por esta sociedad de jerarquías y en la que cada cual tiene. Freinet fue un pedagogo de mitad del siglo XX, el cual tenía ideas similares a la mayoría de los pedagogos de la Escuela Nueva, una visión optimista y vitalista de la educación y de la vida. Freinet nació en Francia de familia humilde, en el cual es herido de gravedad en un pulmón en la Segunda Guerra Mundial, y esto le produjo una insuficiencia en la voz. A principios del 1920 se incorporó como maestro adjunto en una escuela tradicional de Francia, pero sus secuelas de guerra le generan un deseo de cambiar de escuela. En 1925, tras haber sido nombrado inspector y profesor de letras de la Escuela Superior de Brindisi, decidió irse a Rusia, en donde se da cuenta de que para la aplicación de nueva educación solo es posible si en la escuela hay posibilidad de contar con material didáctico que promueva la actividad de alumnado y así promover una educación alternativa para la población rural. Uno de los primeros acontecimientos que se llevaron a cabo es la formación de un grupo de maestros bajo sus conocimientos y su casamiento con Elisa, una maestra que fue muy valorada. Durante esos años tiene una vida activa y pública, participa en un millar de eventos relacionados con la educación. En 1935 funda la Escuela de Vence, la cual sustituye a su antigua escuela que fue eliminada por problemas políticos.
Muere el 8 de octubre en 1966 en Vence, pero sus técnicas Freinet se irán extendido por todo el mundo. El movimiento de la escuela moderna de Freinet propone una escuela nueva y diferente, a la vez que una experiencia alternativa para el niño campesino. Esta pedagogía, basada en teoría y práctica, será usada en el siglo XX y lo que propone es una alternativa a la metodología clásica utilizada hasta ahora en las aulas. Sus principios más destacados son: el niño es de la misma naturaleza que el adulto. Ser mayor que un alumno no significa necesariamente estar por encima de ellos. El comportamiento del niño depende de su estado fisiológico, orgánico y constitucional. A nadie le gusta que le manden la forma autoritaria, todo el mundo quiere tener éxito, el fracaso es inhibidor, destructor de la iniciativa y del entusiasmo, el trabajo y no el juego es lo que es natural en el niño. Hay que trabajar una pedagogía del trabajo. El libro de texto único es un error para el aprendizaje en la escuela. El proceso de adquisición de conocimiento es mediante el tanteo experimental. La inteligencia no es únicamente abstracta y no es una facultad específica que funciona independientemente de los componentes vitales del individuo. La escuela se convierte en una cooperativa escolar que gestiona la vida y el trabajo escolar por todos los usuarios. En 1968 se redacta la Carta de la Escuela Moderna, en la cual vienen reflejados muchos de los principios de la pedagogía de Freinet. Las técnicas de Freinet como procedimientos y actualidades para mejorar el proceso de la adquisición de conocimientos fue una de las aportaciones a la educación de hoy en día, ya que tienes la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Las principales técnicas de Freinet fueron la impronta escolar y las técnicas de impresión, el texto, el dibujo libre y los libros de la vida, la metodología natural, los ficheros escolares y los autocorrectivos.